La idea de un hijo de Dios no es que se quede siempre niño. O sea, no lo tomen a lo literal eso que dice, deja que los niños vengan a mí, ustedes se quedan como niños tomando siempre leche. No es esa la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros vayamos creciendo, así como dice en su palabra, a la altura, a la estatura de la plenitud de su Hijo. Tomarle como un ejemplo a Jesús, así como Él fue creciendo en gracia ante los hombres, pero también ante Dios. Así nosotros tenemos que también vernos hoy. Así que espero que Dios me pueda dar muchas gracias, así como dijo el pastor la vez pasada también, para que yo pueda transmitirles algo que espero que les ayude también, así como un día a mí también esto me ayudó. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tus palabras puedan salir en este lugar, Señor, de mi boca. Que me des gracia ante los oyentes, Señor, ante esta congregación tuya, tus hijos que vinieron, Señor, en este lugar. Gracias te doy, Papito Dios, y te pido que estas palabras sean poderosas para que puedan levantar, Señor, a tus hijos y hacerles crecer y llegar a la estatura y la plenitud de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, estábamos tratando de hilar lo que está hablando el pastor ya unos cuantos días. O sea, unas cuantas semanas que estamos hablando sobre la unidad, estamos hablando de la santidad. ¿Está bien? Y vamos a tratar de seguir un poquitito en ese esquema. ¿Está bien? Quiero que los que tengan Biblia, los que tengan teléfono, vayan a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Yo les leo en otra versión y dice, pero amados hermanos, les suplico. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo. Les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más. Que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Dios nos está diciendo, únanse para que puedan tener también un mismo pensamiento y vayan en camino al mismo propósito que Él mismo ya nos dio. Por favor, dejémonos de pelearnos. Estaba hablando acá de que haya armonía y de que cesen las divisiones. Cuando viene el maligno, lo que quiere hacer es dividir. ¿Por qué? Porque saben, cuando están unidos hay mucha más fuerza. Hay lo que se llama sinergia, que nosotros estudiamos mucho con mi amada esposa en la parte de matrimonio. Y llegamos a aprender lo que significa la sinergia. La sinergia significa trabajar en equipo, trabajar juntos. Y algo que yo les hice hacer en un momento a nuestra célula, quiero también repetirlo con ustedes para que entiendan qué es la sinergia. ¿Cuántos saben entonces lo que es una sinergia? Muy pocos conocemos tal vez lo que es esa palabra. Para que entiendan la sinergia, y vamos a hacer esto que yo estoy haciendo. Quiero que pongan sus dedos así. ¿Está bien? Ahora, les pido al que está al lado de uno, quiero que esa persona que está al lado les tire la mano. Vos podés estirarle la mano, decirle a alguien que te estire tu mano. Y díganme si se despega fácilmente. ¿Se despega fácilmente? Aparentemente están unidos. ¿Ok? Parece que está unido esto. De hecho, que algunos dicen, no, están bien unidos. Pero vienen algunos problemas y fácilmente alguien va a hacer que te separes. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere justamente el maligno, que vos no actúes unido, pero unido, lo que habla Dios es estar pegados. Ahora les pido que hagan así. Les pido que hagan así. Y ahora pedirle, no, vamos a hacer por separado. Quiero que haga cada uno. Y a la persona que hace rato te estiró, decirle que te vuelva a estirar. Y ahora, hace fuerza. ¿Les cuesta un poco más despegarse? Bueno, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que nosotros de verdad nos mantengamos unidos a Él. No de boca para afuera, sino en acciones. Eso es lo que está queriendo Dios. Para eso entonces hoy nos está animando a que nos mantengamos unidos. ¿Y cómo nos mantenemos unidos? Acá viene toda la parte que a nosotros nos interesa otra vez. O sea, ya sabemos que tenemos que permanecer unidos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para permanecer unidos? Permanecer es la clave. Después vamos a ir viendo cómo permanecer. ¿Qué dice, por ejemplo, en Juan 15,
del 1 al 17 en adelante. Vamos a leer un poquitito de Juan 1 al 15. Y muchas veces ya escuchamos esto. Probablemente no vamos a leer todo de una. Para tratar de resumirle, nomás para no hacer demasiado largo, vamos a ver en estos lugares en donde Jesús, Dios le está diciendo que nosotros tenemos que mantenernos unidos a ciertas cosas. ¿Para qué? Para que llevemos frutos. ¿Qué pasa si no nos mantenemos unidos? También habla de que vamos a ser cortados, vamos a ser desechados, vamos a ser quemados. El éxito de la vida cristiana, el éxito de un hijo de Dios, el éxito de un hijo de Dios se puede ver si solamente estamos íntimamente relacionados a la palabra permanecer. Es imposible que un hijo de Dios llegue al éxito si no permanece en Cristo, si no permanece unido. Es imposible que una iglesia, le llamamos éxito, después les explico a qué me refiero con éxito también, porque la palabra éxito tiene muchos términos de repente para otras personas, pero una iglesia, ¿cómo va a tener éxito? Si se permanece unido entre hermanos. Así como nosotros decimos permanecer unidos a Jesucristo, también tenemos que permanecer unidos entre hermanos. En esta iglesia, si no se trabaja en unidad, no van a poder haber frutos. De hecho, que las personas que no están unidas a la iglesia, si tomamos el ejemplo de que si nosotros tenemos que estar unidos a Jesucristo y si no estamos unidos a Jesucristo, vamos a ser desechados, vamos a ser cortados. Las personas que no están actuando unidamente en la iglesia, también puede llegar a pasar eso con ellos. Por eso es importante entender que para nuestro crecimiento, y acá viene para nosotros, para que nosotros crezcamos o para que tengamos éxito, o como dice en Josué en una parte, para que todo nos vaya bien, tenemos que permanecer unidos. La palabra clave de hoy es permanecer. Los grandes triunfadores de que encontramos en la Biblia inclusive tuvieron mucho éxito y trascendieron en la historia porque permanecieron. Porque permanecieron. Fueron personas que supieron permanecer para llegar a lograr sus propósitos. Supieron permanecer. ¿Qué significa supieron? Se esforzaron. Prosiguieron a la meta. Siguieron avanzando. Si pueden leer entonces, o si pueden proyectar Filipenses 3:14. Las personas que tienen éxito avanzan. Son personas que avanzan, no que se quedan quietitas. Las personas que no hacen nada no crecen. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, sigo avanzando, dice entonces. O sea, no se queda quieto, no tenés que quedarte quieto. La idea de nosotros poder entonces permanecer en Cristo es no literalmente permanecer quietos en Cristo. Es estar seguros de donde nosotros estamos y en base a la seguridad que nosotros tenemos en Él, empezar a actuar y no quedarnos quietos. Cada líder, cada discípulo no puede quedarse quieto en su célula. Un líder que nos muestra el camino para avanzar, de hecho, que no avanza, obviamente va a generar discípulos cómodos. No pueden quedarse los discípulos cómodos porque si no se generan vagos. Y Dios no puede trabajar con personas que son vagas. No puede. Por eso tenemos que estar seguros de que estar en Cristo es permanecer en Cristo, entender en dónde estoy posicionado y en base a eso seguir a la meta, mirando allá arriba en donde Él mismo nos dice: puesto tus ojos en Jesús. Si nosotros entendemos este propósito de permanecer, esta palabra permanecer, vamos a empezar a alcanzar nuestros propósitos. Vamos a ver que si hay frustraciones o si hay, vamos a llamarlo de una manera, desencantos, porque para los jóvenes suena mucho esa palabra, para los grandes también a veces suena la palabra desencanto o frustraciones cuando uno no recibe lo que está esperando. Yo espero mucho de esa persona y no recibo, me frustro. Cuando entendiste la palabra permanecer,
a pesar de que vengan las dificultades, a pesar de que vengan los fracasos, nosotros igual vamos a estar en Cristo. Escuché testimonios de muchas personas que estuvieron en Cristo, vinieron los problemas, salieron de Cristo, no permanecieron. Al no permanecer en Cristo, nosotros salimos de la cobertura de Dios. Salimos de, como yo suelo decir, de ese morando bajo la sombra del Omnipotente. La sombra estaba aquí y vos te saliste. La sombra se quedó acá, pero vos te saliste de la sombra. ¿Qué pasa cuando vos salís de la sombra del Omnipotente? Sos vulnerable a los ataques de cualquier cosa. De cualquier cosa te puede atacar. Cuando sos vulnerable, ahí empezás a recibir las famosas, como suelen decir esta palabra, tribulaciones, ya que los que conocen la palabra de Dios. Estoy pasando tiempos de pruebas. Estoy en el desierto. Jamás se enteró de que hace rato salió la cobertura de Dios. Y por ende, le va a venir toda la artillería encima del otro. Permanecer es la clave para que nosotros podamos alcanzar nuestros propósitos. Si nosotros no permanecemos en Cristo, decimos que permanecemos, pero no permanecemos, porque por nuestra actitud y por nuestros frutos, que después vamos a hablar, se va a entender si vos estás o no estás, se nos va a llamar personas de doble ánimo. Y eso podemos verlo en Santiago 1:6. Si podemos ver en Santiago 1:6, dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice en su camino, en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inconstante. Dice que la persona inconstante es como las olas del mar, que dice que vienen los vientos y le lleva por cualquier lado. Le lleva por cualquier lado. Habla también en ese lugar, podemos entender en otra versión, dice la persona de doble ánimo es inconstante en su lealtad. Perdón, en el 8. ¿Podemos poner el 8, por favor? Gracias, mi ayuda idónea. ¿Viste? Ahí está, para eso está la ayuda idónea. Podemos seguir el 7 y el 8, para que entiendan dónde estamos parados. Dice que tenemos que pedir sin dudar, porque si no vamos a ser como las personas que son llevadas a cualquier lado. El 7, por favor. ¿Quién es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor? Después, el 8. El indeciso e inconstante en todo lo hace. Es en todos sus caminos, en todo. Y en una versión que yo estuve encontrando también decía que la lealtad de esa persona inconstante está dividida. ¿Qué pasa cuando la lealtad de una persona está dividida? La persona le es infiel a uno, tratando de serle fiel al otro. Luego, le es fiel a este, le es infiel al otro. Y con Dios no se puede jugar así. Ese es el problema de las personas que están con doble ánimo. Su lealtad está dividida. Y así no podemos encontrar nosotros nuestros propósitos cuando nuestras prioridades no son las correctas. No, le servimos a un Dios, le volvemos a servir a otro. Salimos de aquí, nos volvemos a meter en otro. Tenemos que permanecer en Cristo. Esa es la clave, permanecer en Cristo. ¿Y qué es lo que es la palabra permanecer? ¿Qué significa permanecer? Significa atender, significa mantener, continuar, procurar, ocuparse, dedicarse, estar aferrados, seguir adelante, no importa lo que suceda. Y si vamos a ponerlo en el plano de Dios, tener cuidado con cómo estamos con Dios, mantenernos en Dios, continuar con Dios, procurar no despegarnos de Dios, ocuparnos de Dios, estar aferrados a Él, no importa lo que esté pasándote. Si nosotros tomamos las cosas negativas que vienen y eso hacemos que nos separe del Señor, evidentemente vamos a tener muchos problemas porque no permanecemos en Dios. Y Dios tiene propósitos grandes para nosotros si permanecemos en Él. Solamente si permanecemos en Él. Cristo en su contacto con la naturaleza, o sea, es un pensar también así, ¿verdad? Hizo y dio un ejemplo en lo que era la vid, las uvas, ¿sí?
Y en su pensar ahí en la naturaleza decía, vamos a proyectar por favor Juan 15:4, para que podamos ver qué es lo que decía Dios en contacto con la naturaleza. Juan 15:4 dice, permaneced en mí, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto por sí si no permanecen en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros no permanecemos agarrados de Él, Él es la rama principal, Él es el tallo. Nosotros somos las ramitas, dice, y de nosotros salen los frutos. Si nosotros no permanecemos agarrados, dice que esa ramita no puede dar fruto sola. Tiene que estar nutrida de esa rama principal. Y es así también en nuestra congregación. Para eso nos reunimos un día de hoy y vemos para estar y permanecer en comunión, en unidad, hablar una misma cosa y, como decía al comienzo, tener un mismo pensamiento. Para eso nosotros nos reunimos acá también, para tener un mismo pensamiento. Algunos cristianos por un momento se desaniman y a los pocos días de repente bajan la guardia y otra vez entran en las cosas vanas que hacían antes y no saben permanecer, y no tiene que ser nuestro caso. No tiene que ser nuestro caso. El camino de la vida cristiana dice que tiene que ser en Cristo. Permanecer en Cristo. No podemos jugar. No, hoy voy a ver un chiquitito. Voy a seguir nomás viendo un chiquitito, total nadie me ve. Voy a seguir nomás haciendo esto poquitito porque nadie me ve. A la par que estamos haciendo eso, nos estamos alejando de ese permanecer. Estamos saliendo de nuevo de la cobertura. Y va a venir tiempos malos en los cuales, si no estás fortalecido, si no estás permanecido ahí donde vos tenés que estar, vas a ser llevado por donde sea. Y vas a salir de tu camino. Y ahí es donde vas a tener y probablemente correr el riesgo de nuevo a que salgas rasguñado o mordido por un león. Porque también el diablo dice que está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué dice en 1 Corintios 15:58? Vamos a hablar de la firmeza y de ser constantes. Porque permanecer es eso también, estar firme y ser constante. Dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No dice a veces creces, te dice siempre. Tiene que estar firme, saber dónde estar parado, pero tener que ser constante en tus acciones. Que la gente no te vea inconstante. Y encima te dice, creced en la obra del Señor. No te dice, quédate como niñito. Crece, empezá a dar de lo mucho que vos ya recibiste. O tal vez de lo poco, no importa. Empezá a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y eso tenés que hacerlo siempre. Permanecer en Cristo significa que vos tenés una relación estrecha y diaria con Él. Permanecer en Cristo no es, hoy quiero orar. No, mañana no, mala onda, no. Hoy tuve muchos problemas, no tengo tiempo. ¿Cómo esperamos que nuestras familias puedan llegar a creer lo que nosotros estamos haciendo si nosotros mismos no oramos, no permanecemos, no estamos firmes y no somos constantes? La idea de esto entonces es de que hasta en las células tenemos que ser constantes. Hasta en las reuniones tenemos que ser constantes. Si nosotros somos inconstantes, nuestros hijos no van a querer luego venir en la iglesia. Si nosotros no nos vamos a nuestra célula, tampoco nuestros hijos van a entender que hay una célula. Y les doy un ejemplo nada más de mi vida, que es lo que más rápido les puedo contar. Nuestros hijos nos preguntan a nosotros con Anto, ¿ustedes hoy tienen célula? Los lunes. ¿Ustedes tienen célula? Sí. Ah, bueno, ¿y van a venir todos los tíos? Sí, van a venir. O cuando llega los días jueves que tenemos que irnos nosotros a nuestra célula, ¿hoy dónde se van? Ya nos vestimos como para irnos a nuestra célula. Ah, qué bueno, se van a la célula. ¿Y con quién nos vamos a quedar? ¿Quién nos va a cuidar? Esa es la pregunta que nos dicen ellos. Ellos saben. Entonces yo les animo a ustedes que permanezcan ustedes firmes, fieles, constantes
y que sus hijos vean, o que la persona que ustedes están orando para que se convierta, vea que vos estás actuando en constancia y estás permaneciendo. Tenemos que siempre estar unidos en todo al Señor, renunciando a aquellas cosas que a Él no le agradan. ¿Qué es lo que es unido en todo? En todo es en todo. O sea, no podés unirte solamente, no, mi pie nomás te doy, Señor. Mi otro pie no. Es imposible, porque con Cristo te vas a querer un lado y tu otra pierna se va a querer otro lado y no vas a llegar lejos. No vas a poder llegar lejos. Es lo mismo que estés casado, y doy este ejemplo del matrimonio porque nosotros hablamos mucho con matrimonio con mi esposa. ¿Cómo si una persona no se pone de acuerdo con su pareja, con su esposa o con su esposo? Ellos dicen que son matrimonios, ellos dicen que están unidos, ellos dicen que permanecen fieles, pero no se ponen de acuerdo en algo. ¿Qué sé yo? Vamos a corregirle de esta manera a mi hijo o a nuestro hijo. O vamos a ir a buscar aquello que me gusta a mí y no se puso de acuerdo con su pareja. La otra no se va a querer ir. Y el otro se va a querer, y al final se va a ir solo probablemente a buscar. Y cuando ya no hay unidad, en donde no hay unidad, no hay bendición. En donde no hubo unidad, no hubo acuerdo. Y las bendiciones de Dios están en el acuerdo. Por lo menos eso dice su palabra, ¿verdad? En donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, se pongan de acuerdo, ahí yo voy a estar. Si no hay acuerdo, no hay permanencia, no estás permaneciendo. Es necesario que nosotros permanezcamos en todo unidos a Cristo. En todos los que están casados unidos a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. En todo. No podés darle solamente una partecita de tu vida. Es toda tu vida para tu pareja. Es toda tu vida para Cristo. De hecho, que el ejemplo que Él da en el matrimonio es el ejemplo, ¿verdad?, del casamiento entre Él y nosotros que somos su esposa. Y cuando venga nos va a buscar, no es que le va a buscar a Helio, no es que le va a buscar a Anto, va a venir a buscar el matrimonio de Helio y Anto. Y ahí va a ver si nosotros estamos o no unidos de verdad a Él. Si nosotros permanecemos en Él, entonces ahí recién nosotros vamos a ver las bendiciones de parte de Él. Permaneced en mí y yo en vosotros es un llamado a una comunión viva, santa y única con Él. Permaneced en mí, así como yo permanezco en ustedes. Si nosotros entendemos el propósito de permanecer en Él, vamos a entender que nosotros tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que vivir una vida en santidad. No podemos decir que permanecemos en Él y vivimos una vida que a Él no le agrada. Y vivimos una vida que no es en santidad. Así que si tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros, tenemos que entender que es una comunión íntima la que Él está pidiendo para nosotros. Toda palabra que ha sido desatada sobre nuestras vidas se va a llevar a cabo de parte de Él si permanecemos. Él muchas palabras desató para nosotros, pero solo si permanecemos podemos hacer efectivas esas palabras. Nuestro permanecer no depende de las circunstancias, o sea, no depende de lo que tengo o de lo que no tengo. Mi permanecer en Cristo es porque le amo y punto y se terminó. No porque Él me va a bendecir, no porque no tengo, estoy con Él. No porque tengo mucho y ya me bendijo, estoy con Él. No, mi condición de permanecer en Cristo es porque le amo. Esa es mi condición de permanecer en Cristo. No debemos de permanecer a medias en Él, porque eso no es permanecer. Eso ya hablamos también. Cristo también habló de las consecuencias de no permanecer. Y esta es la parte que muchos no quieren escuchar. Que yo en su momento evidentemente no lo quise escuchar también, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Juan 15, en el capítulo 6, en donde dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, tenemos consecuencias si no permanecemos. Y las palabras que hoy yo les estoy trayendo a ustedes es una palabra
No para que se asusten, sino para que ustedes entiendan el significado de permanecer. Si hoy nosotros nos damos cuenta de que en algunas cosas en realidad no estábamos permaneciendo, hoy va a ser el momento en el cual vamos a tener que pedirle perdón a Él y decirle de nuevo, ayúdame a permanecer. Ayúdame a permanecer en vos. Cuando no se permanece en Él, evidentemente se pierde la comunión con Él. Ya no querés orar, no querés ayunar. Apenas escuchar la palabra de Dios, escuchás, pero no querés leer. Así que nosotros, manteniéndonos ligados a Él, es en donde Él mismo nos va a dar la fuerza a través de su Espíritu Santo para que tengamos esas pilas, esas ganas de seguir leyendo, orando por la gente, orando por nuestro matrimonio, orando por nuestra familia, orando por nuestros vecinos. Él mismo nos va a fortalecer porque eso es una promesa de Él. Él dice que Él no nos va a soltar, no nos va a desamparar, que cuando estemos en momentos complicados, con su mano dice que nos va a sostener, que nos va a dar nuevas fuerzas. O sea, hay promesas que Él nos da para que nosotros podamos cumplir. Y así como dijo Ray hace rato, no son cosas tan complicadas lo que Él te pide. Nosotros complicamos las cosas básicas que Él nos pide, pero somos nosotros. Tenemos que permanecer. La manera de conocerle a un cristiano, la manera en que las personas nos van a empezar a catalogar, no, ese sí es un hijo, no, ese no, es si empezamos a dar frutos. Si no damos frutos, por eso les hablé de que nosotros tenemos que tenemos que ser constantes, tenemos que ir a nuestras reuniones para que empecemos a dar frutos, por lo menos para que nos digan más cosas y empecemos a actuar en base a eso y que empiecen a ver los frutos, porque nuestras familias son las primeras que tienen que ver nuestros frutos. Así que el desafío para cada uno de nosotros es de que seamos constantes, de que la gente vea que de verdad estamos permaneciendo. O como a nosotros nos pasó, la gente veía que nosotros permanecíamos y a pesar de que veían que hacíamos cosas buenas, empezaban a decir cosas malas de nosotros. No, decía que nosotros teníamos hasta comisión de la iglesia por traer discípulos a nuestra casa. Está bien, no hay problema, que digan lo que quieran, pero evidentemente si vos permaneces, a algunos le vas a afectar de alguna manera, pero a los que de verdad tenés que afectarle al comienzo, que son tu familia, que se va a dar cuenta que vos no recibís ninguna comisión, es suficiente. Empezá con tu familia, ganale a tu familia para Cristo. Permanecé vos y tu familia y hacé carne en lo que dice la palabra de Dios, que yo y mi casa te serviremos, Jehová. Yo y mi casa. Eso tenemos que nosotros entender. Si nosotros llevamos frutos, es la única manera de que nosotros podamos también mostrarle al mundo la vida de Dios. Porque lo que tenemos que llevar, los frutos son los frutos de lo que habla del amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, fe, mansedumbre. Todas esas son las cosas que tienen que ver en nosotros y que la gente tiene que entender primero a nuestros hijos. Los frutos no se pueden llevar solos por sí mismos, dice. Estábamos hablando hace rato de que si nosotros no estamos ligados a la rama principal, nosotros somos la rama más chica de la cual sale el fruto, de esa ramita sola no puede salir el fruto. Tiene que estar ligada a la rama principal. Si nosotros estamos ligados a Dios, decimos permanecer, enseguida se van a ver los frutos. Yo no puedo creer todavía cuando algunos dicen, yo estoy en el proceso de cambiar. Estoy todavía en el... No puedo entender. No puedo entender porque si vos estás ligado a la rama y dice que quién es el que está podando las cosas, es Dios mismo. Él te está quitando y te está limpiando las cosas para que vos permanezcas bien y puedas llevar muchos frutos. O sea, nosotros tenemos que hacer algunas cosas radicales. Hay algunas cosas que tenemos que dejar y otras cosas que tenemos que hacer. Unas cosas que tenemos que decir y otras cosas que ya no tenemos que decir. Todo aquel que dice permanecer en Cristo es conocido por sus frutos. Por eso no podemos decir que X cristiano, porque va a esa iglesia, ya es hijo de Dios. Porque por sus frutos se le conoce al árbol. Por sus frutos. Y así a nosotros. ¿Por qué le hablo así? Porque cada uno de nosotros, yo le veo también así como el pastor, como líderes. Y si ustedes entienden que ustedes se están preparando para un liderazgo, no pueden entrar a decir, no, hoy estoy. No, hoy no quiero llevar frutos. Hoy sí. No, tenemos que prepararnos, agarrarnos, permanecer en Él y llevar fruto y empezar a dar fruto. No podemos quedarnos
así acomodaditos en nuestra célula o en la mega célula, y cuando salgamos de acá empezamos lo mismo que estábamos haciendo siempre. Hoy tenemos que salir nosotros renovados de acá. Tenemos que salir fortalecidos y tenemos que salir encendidos para mostrarle al mundo que nosotros permanecemos en Él. Que nosotros no estamos jugando a ser hijos de Dios. Dios no juega a ser papá con nosotros. Él es nuestro papá. Pero muchas veces nuestra actitud a Él le demuestra que nosotros jugamos a que sí soy tu hijo. No, hoy no. Hoy sí, hoy no. Bendecime, no, deja nomás. O sea, esa actitud nosotros tenemos que erradicar. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Por qué hoy ustedes están acá? ¿Para qué Jesús le llamó a ustedes? ¿Para qué Jesús me llamó a mí? Que yo estaba en un lugar así, como yo suelo hablar y suelo contar de una forma muy graciosa. Yo era el mano derecha de Satanás. Y hoy estoy hablándole a ustedes. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que llevemos mucho fruto. Y ya no es más fruto nomás. Para que llevemos mucho fruto. Para eso nos escogió Dios. ¿Podemos ver, por favor, el versículo 16 de Juan 15? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. O sea, nuestro fruto tiene que permanecer. La gente que va a probar de nuestro fruto, líderes que estamos acá, discípulos que estamos acá, la gente que va a probar de nuestro fruto va a decir, wow, yo quiero eso que tiene esa persona. Es dulce lo que me está dando. Esa fruta nunca la probé. Esa fruta que es Jesús que está dentro tuyo nunca probó. Y vos le presentaste y ese fruto nunca más va a querer dejar de comer. Porque es un fruto que le da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Él únicamente nos puede dar. Y para eso nos llamó Dios, para que demos mucho fruto. Cristo desea que nosotros demos mucho fruto. Así que codeale a esa persona y decirle, para eso estamos, para llevar mucho fruto. Decirle, para eso estamos, para llevar mucho fruto. ¿Y para qué nosotros tenemos que llevar fruto? Para que Él sea glorificado. Para eso nosotros estamos llamados. O sea, si Jesús hoy te llamó a dar fruto, es para que Él salga glorificado, para que Dios salga glorificado. No es para que nosotros, wow, el fruto que yo tengo, qué rico el fruto, miren cómo comen de mí. No, es para que Él salga glorificado. Para eso te llamó Jesús, para eso te salvó, para eso hoy está acá, para eso te dio saldo hoy, saldo de vida, para eso. Qué buen deseo que tiene Jesús para nosotros. Qué buen deseo que tiene para nosotros. Él nos dice, agárrense de mí. Le vamos a limpiar un poquitito, vamos a quitarle las cositas que no les sirve a ustedes. Lleven fruto, lleven mucho fruto. Mi Padre va a salir glorificado. Y como decía esta parte otra vez, un beneficio más ya otra vez para nosotros. Y todo, nos dice algunas cositas, ¿verdad? Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para ir terminando entonces, qué amoroso que es Dios. Él nos dice, permanezcan en mí y van a seguir siendo bendecidos. Porque todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él les va a dar si permanecen. Estamos viviendo hoy tal vez un tiempo en donde vivimos mucho para nosotros. Y con esto termino. Tal vez muchas cosas estamos viviendo mucho para nosotros. Los jóvenes están viviendo mucho para ellos hoy. Yo creo que está bien. Yo creo, yo sé, todo es para mí nomás. Los adultos que ya conocen un poco más de la palabra, yo creo también que esto es correcto, pero nunca están buscándole a Dios y están diciéndole, ¿vos crees que es correcto lo que yo estoy pensando? Mi anhelo, para ir terminando, es de que nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos, sino que empecemos a darle una oportunidad a Jesús, a su palabra, a que Él mismo la haga carne en nosotros. Que Él mismo, así como Él es esa rama principal, en realidad es el tronco, así mismo como Él
es poderoso, así como le estábamos cantando hace rato. Él es increíble, Él es invencible, Él es grande. Mi anhelo es de que nosotros no nos soltemos de ese que es grande, de ese que es invencible, de ese el que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Mi anhelo es de que permanezcamos agarrados a Él, porque es la única manera en que podamos llevar mucho fruto. Y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos empiece a dar. Terminamos y digo, y nos animamos unos a los otros a vivir menos nosotros y a que Jesús viva más en nosotros. Ya como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, volviendo a lo que hablamos al comienzo, si Cristo vive en mí, vamos a mantenernos unidos, vamos a mantenernos en armonía, unidos hasta en pensamientos. Y vamos a empezar a dar ya en conjunto muchos frutos. Amén. ¿Entendimos lo que es permanecer entonces? Qué bueno que es Dios entonces. Pido que se pongan de pie entonces, por favor.